buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Rachel Arguedas y el día de hoy mi compañero Brian Díaz y yo vamos a estarles hablando un poquito sobre lo que son los algoritmos. Vamos a hablar de tres específicos. El primero del que voy a hablarles es sobre los algoritmos evolutivos. Un poquito de su historia. Lawrence G. Fogel concibió el uso de la evolución simulada en la solución de problemas, más que todo en la predicción, ¿verdad? Y su técnica se llamó programación evolutiva. Luego apareció lo que son las estrategias evolutivas, desarrolladas por Peter Wiener, Igor Richenberg y Hans Paul Schaeffel, que igual la desarrollaron en mediados de 1960 y fue un método de ajustes discretos aleatorios que se inspiró en el mecanismo de mutación que ocurre en la naturaleza, o sea, el constante cambio. Finalmente, en 1970, Conrad propuso un modelo de circuitos de aprendizaje evolutivo donde se especuló sobre la posibilidad de que el cerebro use el mismo tipo de mecanismo que usa la evolución para poder llegar a aprender. Y su técnica fue uno de los primeros intentos por utilizar algoritmos evolutivos para entrenar redes neuronales. Ahora, ¿qué es un algoritmo evolutivo? Básicamente es un método heurístico aproximado diseñado para resolver problemas de optimización combinatoria, es decir, metaheurísticas basadas en poblaciones. ¿Cómo surgen? Básicamente surge como un método importante de optimización y búsqueda en la última década, porque es muy importante, y son un subconjunto de las computaciones evolutivas y pertenecen al conjunto también de métodos de búsqueda estocásticos generales que están basados en la heurística moderna. Un poquito sobre los algoritmos evolutivos es que la computación evolutiva también se utiliza como un término para referirse a los algoritmos evolutivos, pero como un término más genérico que incluye algoritmos de optimización que se inspiran en procesos naturales, como lo que es el enjambre de partículas y los sistemas inmunes artificiales. De los enjambres de partículas vamos a hablar un poquito más adelante. Y se fundamenta en el principio de supervivencia del más apto, o sea, la evolución, y están inspirados en el concepto evolutivo darwiniano de que el sistema está en constante cambio y, eh, y cambia gradualmente con el tiempo. Algunos de los principios darwinianos que son importantes para este caso es el primero, presencia de una o más poblaciones de individuos que compitan por recursos que sean limitados. La población cambia dinámicamente y va a buscar un espacio donde pueda adaptarse de la mejor manera. Número tres, las soluciones más débiles se van a eliminar, mientras que las más fuertes y viables se van a conservar y luego se va a reevaluar con respecto a nuestro objetivo y los resultados que nosotros queramos. Y número cuatro, es que en la naturaleza los individuos necesitan adaptarse a su entorno para poder sobrevivir. Y a esto se le conoce como evolución, como ya lo vimos. Aquí lo que más me interesa recalcar es el tercer principio, ya que básicamente se basa en el más fuerte, más viable, más adaptable, el mejor se va a conservar, va a ganar en este caso, y el que sea más débil, menos viable, menos adaptable, menos flexible, se va a desechar. Entonces, algunos beneficios de este algoritmo es que tiene una mayor flexibilidad, es decir, los conceptos en este caso se pueden modificar, se pueden adaptar, más que todo para la resolución de problemas que sean para nuestro objetivo, una mejor optimización, ya que aquí se van a considerar todas las soluciones posibles, es decir, no se va a dejar nada por fuera. Y eso es lo que lo hace, ¿verdad? Mejor porque vamos a abarcar todas nuestras opciones y tiene soluciones ilimitadas, que a diferencia de algunos otros métodos, incluyen y ofrecen múltiples posibles soluciones a un problema. Ok, materiales y métodos. Muchos investigadores defienden el uso de la combinación teorías heurísticas y de optimización. Y de acuerdo a Abdelaziz, esta combinación
permite que la solución tenga cierto grado de precisión y asegure una buena convergencia en un tiempo de resolución aceptable. Ok, los algoritmos de optimización eh, forman, ¿verdad?, parte de los métodos de optimización heurísticos, como ya lo mencioné antes. Y esta metodología de búsqueda de soluciones está basada por eh, lo que es el sentido común, el conocimiento específico y la imitación del comportamiento. Los algoritmos heurísticos no pretenden encontrar la mejor solución de un problema, pero sí llegar a una solución lo suficientemente buena y cercana a la solución óptima. Entonces, eso es lo que buscamos, una solución que sea lo más cercana posible a nuestros objetivos. Premisa evolutiva. La premisa de los algoritmos evolutivos es bastante simple, ya que está familiarizado con el proceso de selección natural, como ya lo hemos visto, del proceso de Darwin. Y los algoritmos evolutivos contienen 4 pasos que son bastante fundamentales para poderlos llevar a cabo, que es iniciación, selección, operadores genéticos y terminación. Y cada uno de estos pasos corresponde más o menos a una faceta particular de la selección natural y proporciona formas más fáciles de modularizar sus implementaciones. Básicamente, ¿verdad? En resumen, los algoritmos evolutivos, los miembros, ¿verdad?, más aptos, van a sobrevivir, van a proliferar, mientras que los no aptos van a morir y no van a contribuir al acervo genético de generaciones futuras de manera similar, ¿verdad?, que la selección natural, como lo vemos siempre. Clasificación de los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos tienen varias clasificaciones, como lo que es la estrategia evolutiva, que ya lo mencioné un poquito en su historia, los algoritmos genéticos, que ahorita vamos a hacer un ejemplo de este, porque me parece que es el que em, muestra mejor cómo funciona un algoritmo evolutivo, de programación genética, programación evolutiva y evolución diferencial. Tiene varias aplicaciones. En el primer caso tenemos la optimización de rutas, que permite encontrar una ruta más corta o más rápida, puede ser entre ciudades o zonas, y que sea en mejor tiempo. En este caso, como un ejemplo, está Smart Cities para tratar de reducir emisiones de CO2 eh, por las rutas más cortas. El segundo es la optimización de tareas, cuando se ocupa hacerlo en el menor tiempo posible. Y optimizarlo es bastante fundamental, entonces con esto se puede hacer un cálculo más rápido y eficaz. La gestión automatizada de equipamiento industrial, se puede hacer un cálculo, ¿verdad?, en tiempo real para optimizar un proceso automatizado. Otras 3 que tenemos es el aprendizaje del comportamiento de robot. Se realiza un aprendizaje de forma más rápida y eficaz en sistemas del sector financiero. Hay un ejemplo que traigo que es del Splitwise, que vemos aquí, que es esta página de aquí, es una aplicación que se puede optimizar se puede utilizar para optimizar el método de compartir gastos entre distintos usuarios y encontrar errores en programas, ya que permite detectar errores de los desarrolladores. Ahorita que nosotros somos casi ingenieros, es importante, ¿verdad?, tener esto en cuenta y saber cómo funciona, y ayuda a ahorrar tiempo y dinero en la implementación. Ahora sí, el ejemplo práctico. Traigo un pequeño diagrama que es un paso a paso de cómo funciona este algoritmo. Para iniciar, tenemos que definir los datos y parámetros iniciales. Luego vamos a generar una población de P parejas de padres y utilizando un vector, como vemos aquí, un vector de variables aleatorias de distribución normal, vamos a hacer mutaciones con los padres. O sea, vamos a hacer un cruce, ahorita lo vamos a ver mejor, con los P padres y vamos a generar P hijos. Luego vamos a crear una nueva población
utilizando los padres con los hijos creados. Y cuando ya tenemos esta parte ya realizada, vamos a proceder a calcular lo que son las restricciones y función objetivo para cada uno. Y luego se va a seleccionar, selección natural, el mejor hijo según el mínimo valor de la función objetivo. Esto se va a repetir m veces, las veces que sean necesarias, para poder obtener el mejor de todos los hijos. Aquí tenemos un pequeño pseudocódigo. Tenemos un segundo. Generación de la población inicial, como ya hicimos, ¿verdad? Definir los datos. Y mientras no se cumpla una condición de parada, porque esto puede depender, digamos, a cómo queramos utilizarlo, vamos a hacer primero una evaluación de los individuos. Segundo, vamos a seleccionar los individuos. Esta selección es de los mejores padres, las mejores madres. Luego, el cruce de los mejores padres con las mejores madres y luego vamos a tener una mutación. La mutación va a ser el mejor hijo. En apariencia, porque tenemos que hacer las demás repeticiones y vamos a terminar el proceso. Como ya lo dije antes, tenemos que definir varias cosas. La función de coste que evalúe los individuos, esta es la función fitness. Una codificación que permita presentar las soluciones. Los operadores de selección, cruce y mutación, que algunos son de probabilidades, así. El tamaño de la población, importante, cuántas cromosomas vamos a tener y cuántas generaciones queremos tener también. Y los valores de las probabilidades con las que se aplican cada uno de los operadores. Entonces, vamos al ejemplo. Acá tenemos un pedacito, ¿verdad? De Excel. Tal vez no está en la mejor calidad o mejor resolución, pero para eso estoy yo, para explicarlos pasito a pasito y que no nos perdamos. Primero, cromosomas. Elegimos 20. ¿Por qué 20? Porque hay que agilizar esto para no perdernos, ¿verdad? Y tener un hilo con poquitas generaciones. En este caso, 20 cromosomas en 10 generaciones. Primero, población inicial generada. Aleatorio. Generamos, ¿verdad? Una población aleatoria y a lo que salga y con eso empezamos a trabajar para poder ir afinando, como dice la profe, ¿verdad? Ir haciendo, ¿verdad? El ciclo y buscar lo mejor. Población generada, ¿y por qué en bits? Porque a la hora de que veamos lo que es el cruce, el crossover y la mutación, se me va a hacer más fácil explicarles y mostrarles, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? El valor actual es igual a la población inicial generada. Entonces, iniciamos acá. ¿Qué es la meta? Es la fitness. Es el x a la 2. Entonces, vamos a agarrar el valor actual y lo vamos a elevar a la 2. Listo. Luego, método de proporción es estos numeritos que están aquí divididos entre la suma de todo esto. Toda esta suma da 337. Entonces, vamos a dividir 30 entre 337. 24 entre 337 y así sucesivamente todo, para que nos den estos resultados y estos valores. ¿Qué es este porcentaje acumulado? Bueno, cada uno de estos números representa una sección, una porción. Son estos de aquí. Cada uno de estos números representa una porción de acá. Y este porcentaje acumulado es la diferencia entre esas secciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una parte importante que se me olvidó mencionar porque iba muy rápido, es que si hacemos esto, esta suma, nos va a dar 1. ¿Y por qué nos da 1? Por el hecho de que estos números van a estar generados o van a estar evaluados entre 0 y 1. Y ahorita vamos a verlo aquí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué veo aquí? Si yo sumo este número, este valor con este valor, nos va a dar 0,16023.7. Y lo pueden, ¿verdad?, verificar ahí. Entonces, así es como va funcionando. Esto más este que está aquí nos da esto. Esto que está aquí más este que está aquí nos va a dar igual a este que está a la par. Y así va a ir sucesivamente. Este más este nos da esto aquí, aquí. Y esta es la última sección que evaluamos. Si esto
lo sumamos con esto, nos va a dar 1. Y es lo que expliqué hace un segundo, que están evaluados los números de 0 a 1 en ese rango. Números aleatorios. ¿Qué es ese número aleatorio? Es esta probabilidad. Esta probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este tiene mejor oportunidad que este naranja que está aquí. Este terracota que está aquí tiene mejor posibilidad que este rosita que apenas se ve. Entonces, ¿cómo podemos observar estos números aleatorios? 0,36 lo buscamos aquí y está en un rango entre este que está aquí y este que está aquí. ¿Cuál es este? Es el 29. Entonces el mejor padre va a ser el 29. 0,45 lo buscamos en la fila del porcentaje acumulado. 0,45 está entre el 0,42 y 0,50, que es el 28. Y así sucesivamente. El 9, 0,79, está entre el 0,78 y el 0,80. Y es el 9. No sé si me van entendiendo la idea. Es ir buscando entre los rangos que están aquí en el porcentaje acumulado para agarrar el mejor padre. Ojo, que estos mejores padres es la primera corrida, por decirlo así, para elegir, para poder hacer el crossover y la mutación. Vamos al siguiente. Ok, ya tenemos a los mejores padres aquí. Entonces, ¿por qué los tenemos en binario? Fácil. Porque es más fácil que podamos ver, ¿verdad? La línea del cruce y de la mutación. Aquí se hace por pares. O sea, este que está aquí con este que está aquí, este aquí con este aquí. ¿Qué es el punto de cruce? ¿Dónde van a coincidir? Entonces, este con este coinciden en el cruce 2. Este con este también coinciden en el cruce 2. Entonces consideramos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta ya. Este, por ejemplo, en el 6 podemos ver esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. 2, 4, 5, 6 aquí en este 0. Y ese también en el 6 de aquí. Entonces, ese es el punto de cruce. Ahora, ¿por qué utilizamos esto? Ocupamos ingresar o hacer lo que es la mutación aleatoria. Entonces, esta mutación aleatoria básicamente es donde hay una diferencia de bits con los cruces. Igual, posición de bit mutado. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, está el 7. Vemos que hay una diferencia. El de abajo es en el primero con respecto al de aquí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Por los valores obtenidos. De acuerdo a los valores obtenidos, vamos a verificar que si se pasa ese número, va a tener que ser penalizado. Es decir, por ejemplo, el valor que tenemos aquí es de 92, pero no puede ser 92, tiene que ser 30 o menos. Entonces, se penaliza y regresa al 30. Este nos dio 28, 24, o sea, está bien, porque dio igual, digamos, parecido. El 28, el 24 dio 12, igual, lo dejamos igual. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta abajo con respecto al valor obtenido, al máximo que tenemos aquí, ¿verdad? Ok, para explicar un poquito mejor lo que es el cruce y la mutación, porque la verdad es que la primera vez que yo lo vi no lo entendí muy bien hasta que ya le hice como varias corridas para entenderlo mejor. Esto de aquí tenemos los mejores padres, la fitness, la selección, o sea, la probabilidad de que pueda ser o no bueno. Y ok, los pares, las parejas. Vamos a hacer este con este y este con este. Y vamos a agarrar un punto
medio, un punto relativo. Entonces, vamos a agarrar esta parte, la dejamos igual, pero le agregamos la del segundo cromosoma. Igual aquí, agarramos la primera parte de este cromosoma y le vamos a agregar la segunda parte del segundo cromosoma. Y de este vamos a agarrar la primera parte y le vamos a dejar la última parte. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hoy se cambió la fila, mira. ¿Qué vemos aquí? Que básicamente en la mutación hay un bit, un número que está cambiando y que no está siendo como debería ser con respecto al resto del cromosoma cruzado. Y ahí es donde sacamos, ¿verdad? Que los hijos o los padres. Aquí el 7, ahora es un 2. Ahí está la mutación. Este es un 1, este es un 7, está la mutación. Este es un 1, aquí es un 5 y esa es la mutación. Lo que vimos ahorita en el Excel lo podemos ver mejor aquí en esta imagen, dado que se da el cruce y el intercambio de la información, lo que es genética entre los dos individuos, y la mutación que se modifica al azar y parte del cromosoma, ¿verdad?, de los individuos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como vimos ahorita, nos dieron el resultado, ¿verdad?, de 30, 28, 24, 25, 28 y así hasta abajo. Entonces, esa va a ser la primera corrida que tenemos que vamos a hacer. Entonces, esa es la primera generación de mejores padres. Esa es la primera generación. Luego, esta misma fila que está marcada en verde, la vamos a pasar a población inicial. Y vamos a irlo haciendo así hasta que veamos que los números, para este caso visual, hasta que veamos que sus números van siendo iguales, ¿verdad? Que se van asemejando y que van siendo, ¿verdad?, la mejor opción. En este ejemplo que traigo, ¿verdad?, de generaciones, no es con el mismo ejemplo que hice el Excel, pero funciona de la misma manera. Este 523.8 fue la primera generación que tuvimos de esa primera corrida. Esta, de la segunda corrida de todo lo que hicimos, fue la segunda generación. Luego, la tercera generación, cuarta, quinta, sexta. Y vemos que conforme van pasando estas generaciones, se van mejorando los números. 31, aquí vemos 30 y así hasta llegar a la 10ª generación, que es donde todos son los mejores, los mejores, los mejores. En este caso es el número 31. Y así es como funciona la corrida del algoritmo evolutivo. Ahora mi compañero Brian les va a hablar un poco del algoritmo de enjambre. Bien, ahora yo les voy a hablar de los algoritmos de enjambre. Para empezar a hablar de los algoritmos de enjambre, hay que estudiar un concepto que se llama inteligencia de enjambre, que van a ser por ahí el 89 más o menos cuando aparece Benning-Wang y lo mencionan en una investigación sobre agentes simulados. Básicamente era una cuestión en el contexto de sistemas robóticos. Pero el concepto de inteligencia de enjambre lo veríamos más adelante después. ¿Cómo lo podríamos explicar? Con un ejemplo sencillo. Si tenemos una hormiga, por ejemplo, y viene una inundación, esta hormiga probablemente se nos muera. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa hormiga estuviera con su grupo de hormigas, sus compañeras? Entonces, esta mandaría una reacción a sus demás de compañeras de, hey, vieron una inundación, reaccionemos. Entonces, entre todas mandarían una frecuencia de señales que haría que puedan construir una balsa para poder sobrevivir a esa inundación. Ese comportamiento que vemos de una hace que todas las demás trabajen es la inteligencia de enjambre. Ahora podríamos explicar qué son los algoritmos de enjambre. Entonces, son aquellos en el estudio de los sistemas informáticos que se inspiran en la inteligencia colectiva. Esto tiene un término científico llamado estigmergia. Básicamente, que un pequeño cambio hace que todos los demás cambien su comportamiento. Esto, como ya lo hemos estado estudiando en inteligencia artificial, el comportamiento es sumamente importante en las reacciones.
Hay muchos algoritmos de tipos de inteligencia de enjambre, pero las dos grandes principales y las más usadas son la optimización de colonias de hormigas y la optimización de enjambres de partículas. Primero vamos a estudiar uno y luego veremos el otro. En la optimización de colonias de hormigas, vamos a estar viendo los algoritmos probabilísticos inspirados en la estigmación de las hormigas y el comportamiento de búsqueda de alimentos. Lo traduzco. Encontrar rutas, o por ejemplo, encontrar distribuciones, o por ejemplo, todo lo que siga este patrón. Aquí vemos un ejemplo sencillo de cómo funciona. Como podemos ver, vemos que una hormiga primero toma una ruta, a lo mejor encontró comida y va dejando sus feromonas, que eso es lo que va a indicar, de cierta manera, cómo va a seguir las demás hormigas para encontrar esa mejor ruta. Después van a venir otras y se van a ir por otro camino, y si no es el mejor camino, las feromonas no van a ser tan fuertes como en el otro lugar. Como Hansel y Gretel, hasta encontrar la mejor ruta posible que esas feromonas nos indiquen, esa va a ser la ruta correcta. Aquí podemos ver un pedacito de pseudocódigo que básicamente es hasta que no terminemos, generamos una solución, vamos caminando por ahí, actualizamos la feromona y se repite. Esto se va hasta que terminemos y el resultado final va a ser nuestra mejor ruta. Ahora, algoritmos basados en optimización de hormigas. Podríamos tener, por ejemplo, el vendedor viajero, la mochila o los circuitos lógicos. Estos son, ya los vimos antes en un curso, por ejemplo, de investigación de operaciones, pero no sabíamos que eran de este tipo de algoritmos. Entonces, vamos a ver un ejemplo directo de cómo aplicar este conocimiento sobre la inteligencia de enjambre en un problema que ya vimos antes, como el de la mochila. Entonces, vamos al ejemplo. Bien, ahora voy a pasar a explicar un algoritmo que es de colonización de hormigas, bueno, que está basado en colonización de hormigas, pero es el algoritmo del problema de la mochila. Entonces vamos a explicar un breve ejemplo de cómo funciona. Igual vamos a tener una función objetivo, igual vamos a tener las entradas. En este caso, vamos a ver cómo distribuir en una mochila de volumen 8 unos artículos A, B y C que tienen volumen 1, 2 y 4 y tienen un beneficio de 2, 5 y 6. Entonces vamos a empezar. Es un problema muy sencillo. En la etapa cero, cuando el volumen de la mochila es cero, no podemos llevar nada. Entonces en todas las columnas vamos a tener cero. Si tenemos un volumen de 1, significaría que podríamos llevar 1 de A. ¿Y qué ganamos? Ganaríamos un beneficio de 2 que viene de A. Perfecto. Si llevamos 2, entonces ya no podemos llevar más objetos porque ya solo tenemos una cantidad de A. Entonces vamos a repetir esto en todas las demás porque solo podemos llevar 1 de A. Perdón. Entonces repetimos ese patrón acá y listo. Ok, hasta aquí repetiríamos entonces porque solo tenemos espacio 1. Ahora tenemos espacio de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos llevar uno de A, uno de B, que nos daría de beneficio 5. 5 que vienen de B. Perfecto. Ahora tenemos 3. Entonces podríamos llevar uno de A y uno de B. Entonces sería beneficio 5 de B. Con los demás ya no nos quedarían objetos, entonces los procedemos a copiar y pegar porque ya es lo que podemos llevar porque no tenemos más objetos para distribuir. Entonces, ahora hasta aquí se volvería a repetir este mismo proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1 solo podemos llevar uno de A, en el 2 podemos llevar uno de B, en el 3 podemos llevar uno de A y uno de B. En 4 podríamos llevar uno de A y uno de B y nos sobra uno, pero no nos cabría ninguno más. En el 5 perdón, aquí ya podríamos llevar uno de C, porque ya como tendríamos un volumen de 4. Entonces diríamos uno de C, que sería 6 de beneficio viniendo de C. Entonces, en el 5 podríamos llevar uno de C y uno de B. Entonces hagamos eso. Perdón, y uno de A. Uno de C más uno de A. Con 6 podríamos llevar uno de cada uno, ¿verdad? Porque tendríamos entonces que con 6 podríamos llevar uno de C, uno de A, y podríamos llevar entonces uno de B también. Y entonces con 7 se va a repetir este comportamiento, porque ya no tenemos para llevar más, y con 8 también. Y aquí puse 2B, y es B5, perdón. Entonces en total, lo más que podríamos llevar en la mochila sería uno de C, uno de A y uno de B, que nos daría un beneficio total de 13. ¿Por qué? Porque 6 más 5, 11, más 2, 13. Este sería un breve ejemplo de cómo funciona el problema de mochila, que es un algoritmo basado en optimización de colonias de hormigas. Ahora vamos a continuar con el siguiente algoritmo. Bien,
tras ver ese ejemplito sobre la primera parte de los algoritmos de enjambre, ahora vamos a hablar de los algoritmos de enjambre de optimización de partículas o el PSO como tal. Estos están inspirados, por ejemplo, en rebaños o grupos de peces y la cría. ¿Qué es lo que o la cría de animales? ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar mínimos o máximos globales, es decir, el más pequeño o el más grande entre todos. Y esto lo vamos a ver también, por ejemplo, en funciones, cuando queremos encontrar el mínimo de una función o el máximo de la misma. Aquí podemos ver un pseudo código del algoritmo de cómo funcionaría a nivel general, una manera muy grande de intentar encapsular cómo sería un algoritmo de PSO, en el que sencillamente analizamos posiciones y velocidades aleatorias, repetimos para cada partícula, en la que vamos a analizar su velocidad, la inercia de la partícula, la atracción al mejor personal, el mejor global, que ese es como el P-best y el G-best. Vamos a actualizar la posición de la partícula, calculamos el valor de la fitness de la nueva partícula, actualizamos su mejor personal, actualizamos el mejor global y repetimos. Es un poquito difícil de digerir, pero lo vamos a ver mejor con el ejemplo que vamos a ver más adelante. Pero esta es una grandes rasgos cómo funciona un algoritmo de PSO. Sencillamente, y poniéndolo en valores sencillos, vamos a estar moviéndonos en base como repitiendo el patrón de movimiento de un banco de peces, por ejemplo, hasta encontrar el mínimo del mismo. Nos vamos a ir moviendo de cierta manera en atracción hacia el centro o el punto más pequeño. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo de minimizar una función. Entonces, vamos a ver. Bien, ahora voy a empezar a hablar del PSO o el optimización de partículas. Un ejemplo sencillo. Para este, como ya había dicho antes, lo que vamos a buscar es minimizar, encontrar ese mínimo local. Entonces vamos a minimizar la siguiente función, que sería el f de x de 100 menos x al cuadrado, con un rango entre 60 y 120. El ejemplo es relativamente sencillo y sí depende de varias iteraciones, es verdad, podríamos hacer, entre más iteraciones hagamos para acercarnos más a ese mínimo, ¿verdad? Entonces, bien, lo primero que hacemos es que vamos a tener X, vamos a tener 4 puntos de X que podemos valorar, que vamos a setear valores entre 60 y 120, que sería 80, 90, 110 y 75. Lo que hacemos de primer paso es evaluamos en la función de f de x 100 menos x y obtenemos los siguientes resultados. Entre esos tenemos que elegir el mínimo de ellos y el mínimo global. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillamente nos comparamos y decimos, ¿cuál de todos estos de los f de x es menor? Tenemos que se repiten los dos de 100. Entonces elegimos cualquiera. En este caso vamos a elegir 90. Ese es el mínimo global y todos los demás van a ser los mínimos mejores porque no hemos hecho estas iteraciones. Entonces quedaría que nuestros P-best son 80, 90, 110 y 75. Y el global sería 90. Vamos a tener dos constantes, que sería la constante 1 y la constante 2, que estas son constantes y las vamos a mantener en 1, podrías variarlas, y los R's, que son números aleatorios que se pueden setear entre 0 y 1. Pero lo siguiente que vamos a hacer es calcular la velocidad. La velocidad inicial siempre va a ser cero porque pues estamos partiendo de cero. Entonces tendríamos, como podemos ver, que las cuatro velocidades van a ser cero. Hay que calcular las v de i. Eso lo haríamos sustituyéndolo en la fórmula grandecita que se ve por aquí, pero en realidad es relativamente sencillo. Lo que hacemos es ir sustituyendo los valores que tenemos dados en la fórmula. Y esos valores nos van a dar 5,0 menos 17,5. Para calcular el x sub i, sencillamente volvemos a evaluar, perdón, el x sub i se calcula con esta fórmula que está por acá. En lo que básicamente hacemos es tomamos nuestros p-best y le sumamos la velocidad que calculamos. Entonces tendremos 85, 90, 100 y 82,5. Consecuente de eso, lo que hacemos sencillamente es volvemos a evaluar en la función de x. Entonces metemos 85, 255, 100 y 82,5 y nos va a dar los valores. Volvemos a elegir el P global, que en este caso es 0, que podemos ver que 0 es el menor entre todos, y ese va a ser nuestro global, que sería 100. Y pues entonces volvemos a elegir el que sea más pequeño de los P-best, que sería básicamente volver a elegir el X sub i. El R1 y el R2 lo variamos porque vamos imitando el comportamiento por ejemplo, un barco de peces en el que decimos, ok, nos vamos a mover en esta posición por aquí, más o menos por el estilo. Volvemos a calcular la velocidad, solo que ya la velocidad no va a ser cero, porque ya tuvimos una velocidad calculada, sino que va a ser la columna de VI que tenemos por arriba. Y ahora vamos a calcular la velocidad más 1. Entonces, sencillamente volvemos a sustituir en la fórmula con los valores que ahora tenemos, y eso va a ser nuestra nueva velocidad. Volvemos a calcular el XI, que es el X sub i. Tomamos el X sub i anterior y le sumamos la velocidad actual. Sencillo como eso.
calculamos el f de x y ya entonces tenemos estos valores. Volvemos a calcular el mínimo global, que lo que hacemos es, como ya les dije, el valor menor en el f de x y tomamos el x sub pi. Este valor va a poder ir cambiando y como se puede ver va a seguir ese comportamiento de ir buscando ese mínimo o ese máximo y puede variar y mejorar en base a las iteraciones, como por ejemplo funciona en el descenso del gradiente. Pero en este caso lo vamos a terminar hasta acá porque lo que harían es seguir iterando en el algoritmo. Eso sería un ejemplo pequeñito de cómo vamos a ir minimizando nuestra función objetivo, ¿verdad? Eh, entonces, eso sería. Ahora vamos a ver entonces las aplicaciones de los algoritmos de enjambre. Se sabe, por ejemplo, que el algoritmo de el ejército de Estados Unidos está investigando técnicas de enjambre para poder ver vehículos no tripulados, es decir, automatización sola. También la Agencia Espacial Europea está pensando poner un satélite en órbita que funcione también con un sistema de enjambre. La NASA está intentando utilizarlo para la cartografía planetaria y también podríamos verlo con localizar tumores. Si lo llevamos hacia la parte aplicada de ciencias de computación, todo esto tiene mucho sentido porque, por ejemplo, si buscáramos tumores, lo que buscamos es una posición exacta en una imagen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tendría sentido utilizar, por ejemplo, el PSO. O bien si quisiéramos trabajar sobre cartografía, porque la cartografía no dejan de ser de encontrar rutas, encontrar puntos, que podríamos utilizar entonces la colonización de hormigas. Estas son las principales aplicaciones o usos de los algoritmos de enjambre. Entonces ahora los dejo con la explicación de los algoritmos de BSAS. Gracias. Y voy a hablarles sobre el algoritmo BSAS. Un poquito sobre su historia. Sus siglas van The Basic Sequential Algorithmic Scheme. Fue escrito por primera vez por Sergio y Konstantinos en su libro Pattern Recognition. Y su objetivo principal fue poder tener una herramienta que tuviera distintos métodos para poder reconocer patrones. Y este algoritmo puede ser para análisis de imágenes o procesamiento de información, ya sea de voz o aplicaciones de comunicación. ¿Qué es este algoritmo? Es un algoritmo de clustering, de agrupamiento de datos. Es un algoritmo que lo que busca es clasificar y agrupar información em, que a pequeña escala podemos ver como diferenciación de pares, impares, números primos de no primos, pero un poquito a mayor escala puede ser diferenciación de imágenes. Eso es un perro, eso es un gato, eso es un pájaro, eso es un conejo. Em, entonces, esa es la agrupación de imágenes que se busca con este algoritmo. Este algoritmo secuencial es más directo y más rápido porque los agrupamientos secuenciales no ordenan la información antes de clasificarla, sino que la clasifican em, una vez, digamos, una a una con un orden dado. Y de esta manera es que son más rápidos y directos. Pero al no hacer una clasificación, se dice que están sujetos a que la clasificación se vea muy influenciada por el orden en que se presentan los datos. Entonces hay que tomar eso un poquito en consideración con este algoritmo. Tenemos clases. Este algoritmo tiene tres clases: agrupamiento secuencial, agrupamiento jerárquico y el agrupamiento em, basado en optimización de costos. El secuencial que acabo de decir es el primero. Recibe diferentes parámetros, como ya lo mencioné. Puede recibir una lista de datos, recibe la mayor distancia entre un dato y el centroide de un clúster y la mayor cantidad de clusters a procesar. Hay un dato importante con respecto a los clusters y es que em, el BSAS no conoce el número de clusters en ejecución y eh, lo que hace es que va a ir generando las mejores agrupaciones y se va a ir basando en los parámetros establecidos. Tenemos diferentes aplicaciones, por ejemplo, identificación de noticias falsas. ¿Cómo hacemos eso? Con palabras claves. Por ejemplo,
Tenemos un grupo de noticias y podemos agrupar aquellas que son falsas que poseen palabras claves y por ende los podemos clasificar, por ejemplo, y poderlas eliminar de las redes, dependiendo, ¿verdad?, de nuestra misión en este caso. Pero, por ejemplo, buscamos las palabras claves que sean elecciones fraudulentas y se pasan como parte de un filtro en el cual el algoritmo de agrupamiento va a seleccionar todo este grupo de noticias que coincidan y ya se va a eliminar. Filtro de spam. ¿Cómo funciona esto? Han visto que de pronto, por ejemplo, revisamos nuestra papelera y la mayoría de las cosas, papelera, ¿verdad? En spam, la mayoría de los correos tienen el mismo encabezado o un mismo remitente que envía y envía cosas. Así se hace el filtro. Lee todos aquellos encabezados que son no deseados y tienen poca interacción con nosotros y los clasifica como spam y así poder eliminarnos de nuestra papelera, de nuestro correo de entrada. Marketing y ventas. Con el marketing y ventas es igual. Tráfico de red para verificar, ¿verdad?, todas las páginas en las que uno ingresa o no ingresa para ver con cuánta frecuencia uno lo hace y demás. Y la identificación de actividades criminales. En este caso, por este ejemplo, en sistemas bancarios, ya que así es como se identifican los fraudes. Si un usuario va a retirar una cantidad de dinero muy grande, y este usuario no es comúnmente conocido por retirar estas cantidades de dinero, que se hace una alerta, este usuario no está coincidiendo con estas otras actividades que ha hecho. Entonces lo llega a reconocer como un fraude. Ahora el ejemplo. Ok, el ejemplo. Pasos a seguir. Vamos a seguir 3 pasos. 1. El primer punto se coloca en el clúster. Ese punto es este que está aquí. 2. La distancia del centroide al clúster es raíz cuadrada x menos el promedio a la 2 de x más y menos el promedio y a la 2. Y número 3. Si la distancia calculada es mayor al máximo establecido, se tiene que crear otro clúster. ¿Ok? Ahora, tenemos 2 definiciones. La primera, la distancia máxima que vamos a definir es de 3 y la cantidad de clusters que tenemos máxima va a ser de 3. Esta distancia máxima es esta distancia. Entonces, si al calcular esto nos da mayor a 3, hay que crear otro cluster. Pero veámoslo con el ejemplo. Ok, vamos a utilizar XY. Estos son los valores, coordenadas X, Y, para la iteración 1. ¿Qué pasa? Utilizamos el 1, cluster 1, siempre. Cluster inicial va a ser 1. Aquí tenemos que iniciar con los originales, por decirlo de alguna manera. Y el cluster final va a ser de 1. Ahora, calculamos la distancia del cluster 1, que esto es lo que vamos a calcular. ¿De dónde saqué esto? De esta fórmula. Entonces, raíz cuadrada x menos esto a la 2 más y menos esto a la 2. Y eso nos va a dar este resultado. Entonces, ¿qué hacemos con este resultado? Es 6. Esa distancia es 6.04 y es mucho mayor, es el doble a la distancia máxima que ya habíamos establecido. Entonces tenemos que crear otro clúster. Entonces, aquí está la segunda iteración, clúster 2. Y ahora lo hacemos con 4,7. Clúster inicial va a ser el 2. Entonces, volvemos a calcular las distancias, pero ahora tenemos que calcular la distancia clúster 1 y clúster 2. Vemos aquí que nos da el clúster 1, nos da 4.49.
5.46 y la distancia de clúster 2 nos da 1.8. ¿Cuál es menor? El clúster C, 2. El clúster 2 que nos da 1.8 y es menor a nuestra distancia máxima. Entonces, nuestro clúster final va a ser 2. Ahora, tenemos que hacer es ajustar los promedios. ¿Y cuál promedio tenemos que ajustar de aquí, este y este? Solo el clúster 2, porque es el clúster 2 que nos dio menor. Ahora, hacemos otra iteración. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Iniciamos desde el clúster 2, iniciamos sí desde el clúster 2 y volvemos a calcular con la fórmula de la distancia. En este caso ahora el clúster 1 nos da 1.39 y el clúster 2 nos da 5.70. Volvemos a elegir el clúster 1 porque es mucho menor primero al clúster C y segundo a la distancia máxima. Entonces, ahora el clúster final va a ser el 1. Como elegimos el 1, hay que hacer el ajuste otra vez, pero como es el clúster 1, lo hacemos en este de aquí arriba, solo en este. Entonces, si me van entendiendo, si elegimos un clúster, el clúster 1, ese clúster 1 es el que hay que hacerle el ajuste de los promedios. Okay. Vamos a la otra iteración. Número 4, iteración 4. Igual, hacemos como nos había dado esto, 1.39, hacemos el ajuste. Ahora, volvemos a hacer iteración y ya con los valores establecidos. Nos vuelve a dar que es el clúster 1. Entonces volvemos a ajustar y nos va a seguir dando clúster 1 y saltamos a la iteración 7 porque hay que hacer exactamente lo mismo en todo. Entonces, les ahorro y les digo que confíen en mí y que la distancia de C1 va a ser la más óptima para estos puntos. Hacemos lo mismo con los puntos 4.1 y el punto 1.3,4. Y vemos que todos nos están dando clúster 1. ¿Qué pasa aquí? Básicamente, cluster 1, estos están agrupados. Cluster 2, este está agrupado. Así es como funcionan estas agrupaciones. Y si queda como alguna dudita, les tengo un gráfico para que tal vez podamos visualizarlo de una mejor manera. Recordarles, ¿verdad?, que estos son los puntos que vamos a ver en este gráfico. ¿Ven? Entonces, para el clúster 1 tenemos este y este son 5. Y para el clúster 2 tenemos solo 2, como lo vemos en la gráfica. Como lo vemos en el cuadro y como lo vemos en la gráfica. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias y les dejo las referencias.